Son tres generaciones unidas por la sangre, pero también por algo que va mucho más allá, la pasión por el baloncesto. El CB Zamora no se entiende sin el apellido Hernández, una familia ligada de manera inseparable a un club que ha logrado situar a Zamora en el panorama nacional del baloncesto. Tres generaciones, tres etapas vitales distintas, tres formas de vivir el mismo sentimiento por el baloncesto. Gerardo Hernández, Saulo Hernández y Rubén Hernández. Pasado, presente y futuro de una historia que uno se concibe sin mirar atrás. Bueno, es que no concibo mi vida sin el baloncesto, porque el año que yo nací mi padre fundó este club. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, esto está a mi lado de una manera o de otra. Yo recuerdo estar en casa y escuchar a mi padre hablar por la radio, o recuerdo ir siendo un enano a los entrenamientos suyos. Entonces, primero como hijo del entrenador, después como jugador, después como jugador profesional, después como entrenador, siempre ha estado alrededor y la sensación que tengo es de tener mucha suerte, porque el deporte que amo, que es el baloncesto, pues esta situación me ha permitido el experimentarlo o el desarrollarlo sin tener que alejarme de mi familia y rodeado de muchísimas personas a las que quiero y que valoro un montón que estén con nosotros en el proyecto. Entonces, el ver cómo en tu ciudad crece esa semilla de pasión por el baloncesto, el ver cómo en el pabellón muchísima gente que conoces vibra y se emociona con cada partido, bueno, me considero un privilegiado. La verdad, creo que no podría cambiarme por un sitio donde estuviese mejor ahora mismo. Hablamos primero del presente, Saulo Hernández, un entrenador serio en la cancha, cercano con los suyos y con la afición. Esta es su temporada número 15 al frente del club. Un hombre que se conoce a la perfección los valores que representa el CB Zamora. Saulo corrige en la pista con sensibilidad cuando el contexto lo permite, pero en el vestuario sabe cuándo es el momento de endurecer el discurso. Es el ADN del entrenador, despertar a su equipo cuando hace falta. Ha sido capaz de llevar a un club humilde hasta Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español. Y es evidente que el Ángel Nieto empieza a quedarse pequeño. Sí que hay una cosa que a mí me enseñaron hace mucho y que intento el llevarla a cabo, y es que me dijeron que los elogios en público y los reproches en privado. Entonces yo intento, hay veces que me cuesta, pero intento cuando estoy arriba el mostrarle a los jugadores que estoy en el mismo barco que ellos y que aunque yo sea el responsable y sea el entrenador principal, que entiendo que ellos lo están intentando hacer bien y que mi labor es ayudarles en ese momento. ¿Qué pasa? Que aquí no me ve nadie, aquí es el momento de los reproches y evidentemente para llevar un club y para llevar un club profesional hay momentos donde el jugador tiene que escuchar cosas que no le gustan y tú tienes que decir cosas que a lo mejor no te gusta decirlas o no estás cómodo, pero creo que es parte de ser responsable, jefe, entrenador, llámalo como quieras. Entonces, bueno, yo creo que habría gente que a lo mejor se sorprendería si solo se sacase algún corte de Saulo entrenador en el vestuario en algún descanso de algún partido o viendo un scouting propio donde analizamos los fallos o qué hemos hecho, pero creo que es el momento y el sitio de hacerlo. El año 2024 quedará marcado como uno de los mejores de la historia del CB Zamora. Copa Le Plata, ascenso y debut en Primera FEB. Logros que ya forman parte de la memoria colectiva del club. Más de 400 partidos dirigiendo al equipo blanquiazul. Parece lejano aquel curso 2010-2011, cuando Saulo tomó las riendas de un equipo en Liga EVA. Echar la vista atrás emociona. Y no es para menos, ha conseguido generar ilusión, mariposas en el estómago, en una ciudad pequeña que vibra con su equipo. La consecución del no descenso el primer año de Plata, después de que estábamos virtualmente descendidos a falta de 6 jornadas, en una clasificación de 16 equipos donde descienden 4, nosotros éramos los últimos y llevábamos 5 partidos ganados y 19 derrotas, quedaban solo 6 partidos. Y el puesto de la salvación estaba a 4 victorias. Entonces, literalmente todo el mundo, cuando digo todo el mundo es todos sin excepción, nos daban por descendidos, menos un loco con el que estás hablando ahora y que por alguna extraña razón seguía confiando en que ese equipo que solo había ganado 5 partidos fuese capaz de ganar los 6 siguientes sin perder ni uno. Y así fue, ganamos los 5 siguientes y en el último partido jugábamos contra Albacete en casa. Casualidades del destino, el que perdiese se iba a la Liga EVA y el que ganase se quedaba, y al descanso perdíamos de 20. Entonces era una sensación de que después de todo lo que habíamos hecho, que íbamos a tirar por la borda ese pequeño milagro
y al final ganamos aquí delante de todo el pabellón lleno, de una afición volcada, y recuerdo que para mí fue un momento de, siempre decimos o siempre pienso que una de las cosas más bonitas del baloncesto o del deporte es conseguir lo que nadie piensa que puedes conseguir, es cuando verdaderamente tú te sientes satisfecho con lo que has hecho. Y a mí esa satisfacción me duró durante meses, yo iba durante meses con una sonrisa en la cara porque tenía la sensación de haber hecho algo como que venía de una película americana. El segundo momento, pues sin duda el ascenso a Primera FEF, a la Leforo, porque fue un año mágico, porque notamos la ciudad volcada como nunca, porque era algo que yo tenía entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo, que me lo escuchabais hace años cuando era mucho menos factible y me mirabais con cara de, tío, estás pirado, no sabes lo que estás diciendo. Y el conseguirlo como lo conseguimos, después de que Cartagena nos pegase un bajón. Mira, ahí sí que ahora me acaba de llegar. A nivel deportivo, sin ninguna duda, el momento más triste, la derrota contra Cartagena, cuando todo parecía indicar que nos íbamos a conseguir el ascenso, después de ganar en Cartagena de 11. Y aquí ellos, en un extraordinario partido por su parte, nos remontan y nos ganan. Esa sensación de pena que noté al acabar el partido en todo el pabellón, era como 2000 almas en pena, era como una sensación de tristeza generalizada que yo no había tenido oportunidad de vivir y que la recuerdo. Pero bueno, 4 semanas después contra Albacete, pues tuvimos la suerte de desquitarnos y fue un momento maravilloso, la verdad. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es que si lo tuviese que volver a hacer, creo que no podría. Esa sería mi primera sensación, porque creo que, me imagino que como casi cualquier proyecto, tiene que partir de una ilusión, con un punto de locura, y aquí había mucho de locura, porque lo que ahora es un club muy consolidado y con una estructura tremenda, en los inicios no era así, y durante mucho tiempo me he tenido que encargar de muchísimas cosas, de ayudar en muchas áreas del club, a todos los niveles, eso con 2 niños pequeños, con una empresa, robándole horas al día en forma de sueño, de la mejor manera posible. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza es eso. Lo segundo es que ha sido un tránsito muy normal y muy continuado. Si te das cuenta, en los 16 años que llevamos, creo que siempre hemos dado un pasito para adelante. No recuerdo una temporada en la que diésemos un pasito para atrás. Y ese pasito para adelante a lo mejor no era solo a nivel deportivo, sino a nivel de estructura o a nivel de masa social o a nivel de cantera, pero siempre la línea del club, pues en estos 16 años, ha ido hacia adelante sin grandes saltos, y yo creo que ese crecimiento lineal a mí me ha permitido vivirlo con naturalidad y siempre ilusionándote con lo que venía posteriormente. Y bueno, pues qué duda cabe que ahora estamos en el mejor momento de la historia del club. Pero el camino no fue siempre luminoso, también hubo momentos amargos, instantes que permanecen grabados en la memoria. Así es el deporte, no todo es felicidad. Hay derrotas que pesan y recuerdos que al evocarlos remueven por dentro. Tengo grabado un día que fue en la segunda temporada en Les Plata. Nosotros empezamos 0-11 y jugando aquí contra Cambados fue el 0-10. Y recuerdo que al acabar ese partido teníamos comida, era un domingo por la mañana, teníamos comida familiar en casa de mis padres y mis hijos eran muy pequeñitos y yo recuerdo que exploté. Bueno, pues la tensión acumulada de entrenador y de frustración de ver que todo el trabajo no consigue sacar una sola victoria y que, bueno, pues lo que es el deporte profesional, que te lleva a ese punto de frustración y de enfado y un poco de pensar que no eres capaz de hacerlo mejor y recuerdo que exploté en casa y exploté a llorar sin parar. Recuerdo que vino mi hijo pequeño, se asustó, toda la familia se quedó un poco, porque era la primera vez que me veían así, y no lo recuerdo como algo extraordinariamente triste, sino que lo recuerdo como un punto que me ayudó mucho a después quizás tener más equilibrio en las victorias y en las derrotas. Recuerdo que me prometí a mí mismo que eso no podía volver a pasar, que el baloncesto siempre digo que es lo más importante, lo menos importante, y ese día había dejado que ocupase mi vida por completo y con mi familia preocupándose por un simple resultado de un partido. Entonces, no sé si ha sido, seguro que no ha sido el momento más triste a lo largo de los 16 años,
no acostumbro a acordarme de los momentos tristes, pero sí que lo recuerdo como un punto de decir, joder, una derrota me ha supuesto esto y no quiero que vuelva a pasar. Siempre se lo digo a los jugadores, si la afición no existiese, no tendría nada de sentido esto. Imagínate que todo lo que estamos haciendo fuese en un pabellón vacío, donde no hay medios que nos sigan, donde acaba el partido, ganamos, pero no tenemos a quién abrazarnos o a quién... Bueno, pues yo tengo la grandísima suerte de que al hacerlo en mi ciudad y con todo el mundo que conozco y que me conoce, pues esa felicidad la multiplico por mucho. Sí que tengo que decir que a cambio, cuando pasan situaciones como esta que te digo de Cartagena, no digo que otros entrenadores no se sientan apenados y que no lo pasen mal, pero yo te puedo asegurar que la sensación que tuve yo de haber fallado y de pensar que la ciudad a lo mejor no podía tener el ascenso porque yo hubiese hecho algo mal o mis jugadores hubiesen hecho algo mal, esa tampoco se la deseo a nadie. Es decir, al final yo creo que en la posición en la que estoy, tanto las victorias como las derrotas se magnifican un poco la alegría y la tristeza. Pasado pero también presente es Gerardo Hernández. Todo comenzó de forma humilde, casi invisible, cuando el baloncesto en Zamora se sostenía más por ilusión que por recursos. No había pabellón propio. Antes de que existiera el Ángel Nieto, las llaves se guardaban en casa y los balones dormían bajo una cama. Así nació el germen de lo que hoy es el CB Zamora. De la nada, con austeridad absoluta, un grupo de amigos zamoranos jugaba casi en soledad, con poco público, pero con una pasión inmensa. Nadie imaginaba que aquella aventura cumpliría 47 años de historia. Bueno, pues lo primero era que no teníamos pabellón hasta que se hizo el Ángel Nieto. Y bueno, pues yo recuerdo que tenía la llave en casa, que tenía los balones de juego debajo de la cama, que teníamos que venir a limpiar el pabellón que era de asfalto. Nos podíamos unos gorros muy aparatosos para que no nos llegara el pelo lleno de... Y luego con pues un cepillo de púas limpiarlo y sacarlo afuera y llevar la llave al encargado del pabellón que se tenía que llevar a casa. El recuerdo era ese, de la nada salió un equipo que llevábamos jugando unos años en el Estudiantes, que fue previo a nosotros, Estudiantes de Zamora, y a partir de ahí pues una austeridad total en todo. Todos éramos de Zamora, todos éramos de Zamora, éramos amigos y aquello se convirtió en un partido, un equipo en el que disfrutábamos de una manera pues prácticamente en solitario. Muy poquito público y a partir de ahí pues ya arranca toda una historia de 47 años. Bueno, pues el baloncesto de Gerardo joven, que yo llegué a jugar 4 o 5 años en el Estudiantes, era el que la coge la tira. Físicamente éramos más bien pobres todos, no teníamos gente alta, ni teníamos... Éramos jugadores que éramos un grupo de amigos nada más. No había apenas entrenamientos, porque se empezaba a entrenar a lo mejor un día o 2 a la semana, después ya fue evolucionando, y ahora ha evolucionado, pues después de 45 años o 47, pues prevalece lo físico. Si no hay físico no hay jugador. Y a mí me parece que es desproporcionado el umbral de agresividad que permite el árbitro. Creo que se debería corregir sinceramente. No veo qué espectáculo puede ser ver jugadores como gladiadores en el campo. Y aparte que se mira para otro lado en cuanto a que este ha roto el cruzado, este se ha roto un tobillo, este tiene un problema tal, todos son lesiones constantemente. Y entonces se mira para otro lado y el jugador pues que se aguante, y los entrenadores que cogen los jugadores como si fueran que les exigen y exigen y exigen. Yo a veces le digo a Saulo, ¿tú crees que estos chicos están en esa disposición física para aguantar todo trabajo? Él cree que sí, y aquí estamos. Bueno, pues un periodo de tiempo de 4 añitos que, dado que los recursos eran infinitamente limitadísimos, porque es verdad que nosotros competíamos con equipos que no tenían nada que ver con nosotros, yo decidí que no tenía ningún gasto al margen de los viajes y poco más. Pues entonces los jugadores que fiché eran jugadores muy buenos y que venían a Zamora los viernes a entrenar. Los de Zamora, que eran algo menos de la mitad, pues entrenábamos otro día, 4 o 5 jugadores, pero no había entrenamientos como ahora. Solo hace 12 sesiones semanales entre unas cosas y otras. Y aquello, siempre he recibido críticas, pero creo que el objetivo era optimizar los recursos y sacar el máximo partido. Lo sacamos, ascendimos y aquí estamos, entre otras cosas, por eso, y que realmente cuando no tienes
Si te pones a hacer tantas cosas como se hacen ahora, no podrías haber jugado nunca, nada. Jugarías, perderías, te irías para casa. Eso fue una genialidad mía que al final, en absoluto, me arrepiento de ella. Creo que fue lo que mejor hice porque es lo que más opciones tenía, lo demás no valía. El camino fue duro, hubo momentos brillantes, pero también golpes durísimos, como disputar una fase decisiva apenas 15 días después del fallecimiento de su madre. Vida y deporte, caminando juntos. Llegaron más ascensos, noches épicas en el Ángel Nieto, viajes interminables, eliminatorias ganadas a equipos con mayor presupuesto y celebraciones que marcaron un antes y un después. Un momento maravilloso el ascenso que tuvimos en el año exactamente, no sé cuál fue, en el 98 o algo así, ascenso a primera división, después de 3 veces, de 3 intentos, y el pabellón también se llenaba en aquellas fechas, y era un sentimiento maravilloso, porque teníamos toda la ciudad a favor, y uno malo, porque una fase anterior, la segunda, murió mi madre 15 días antes de la fase, y yo fui, la verdad, haciendo un poco el valiente, y fue un desastre total. Ramón Ruiz, que era la estrella del equipo, se lesionó, tuvimos que infiltrarle, no pudo jugar, nos ganaron fácilmente y los recuerdos son negativos, pero nada más. Era emocionalmente eso, los dos picos y luego, por supuesto, el ascenso a Lef. Primero a Lef Plata, que fue un poquito más libio, pero el de Lef Oro fue apoteósico. El de ascenso fue unas emociones, unos sentimientos, una cosa que explotó en el Ángel Nieto. Recuerdo ir a Cartagena, el partido importante, con 3.000 y pico, 4.000 espectadores, y íbamos de 18 y de repente nos cogieron 8 puntitos o 10 y quedamos a 9. Vinimos aquí, todo el mundo, es que 9 es imposible que superar, digo, son 3 triples que se tardan un abrir y cerrar de ojos en que te los ganen. Y se perdió, parece que habíamos perdido Y luego hicimos otro camino un poco más largo, que era jugar un previo de un playoff con Huelva, y luego jugar con Albacete, que tenía un equipo hecho para ascender y tenía mejor equipo que nosotros, y a base de muchísimas ganas ganamos y ascendimos. Que aquello fue el origen de donde estamos. Bueno, tengo sentimientos encontrados. Saulo es un apasionado y es una persona que tiene hacia el baloncesto, pues creo que exageradamente implicado. Creo que las cosas no pueden ser ni en un extremo ni en otro. Él puede ser profesional, pero tampoco tiene que darle un carácter tan determinante como el suyo. Yo nunca tuve ese carácter tan fuerte, siempre aceptaba un poco las cosas más y tenía muchísimo menos implicación. Es cierto que en estos momentos, si no se tiene mucha implicación, no puedes estar, porque los entrenadores son profesionales, porque se dedican exclusivamente a eso y tienen un trabajo ímprobo constantemente. Entonces, ahora mismo pues no queda más remedio que aceptarlo, cómo van las cosas, y Saulo, pues lógicamente, está haciendo un trabajo que desde que entró, pues el club ha evolucionado hacia arriba, ha tenido otros miras, otras cosas, pero el centro de la cuestión es los recursos que puede aportar a un proyecto de estos, que se generan pocos recursos propios y hay que rellenarlos, algo externo que considero que es desproporcionado el presupuesto, pero bueno, estamos voluntariamente, tenemos la ciudad volcada y estamos con miras a mañana, no sé dónde están las miras, pero a lo mejor muy arriba. Nunca se sabe, porque tenemos como faro de guía Palencia, y faro de guía es que se enfrentaba con nosotros en las fases de ascenso y ahora queremos copiarle para ver lo que hacen ellos para jugar en ACB, que han jugado. Han bajado y estamos ahora pegándonos con ellos. En esta historia también aparece Kenny Atkinson, base del CB Zamora en su etapa como jugador. Hoy elegido mejor entrenador de la temporada 2024-2025 en la NBA con los Cleveland Cavaliers. Gerardo recuerda su paso por Zamora, aquel jugador que llevó a un humilde CB Zamora hasta Nueva York, cruzando el Atlántico a finales de los 90 con la intención de conocer el baloncesto universitario estadounidense. Kenny Atkinson. Recuerdo en el vestuario un día, en la oficina estaba con Fernando Merchante, que era el entrenador, él y yo,
y dijo Fernando que tenía ilusión en jugar en Estados Unidos en alguna universidad. Y levantó la mano Kenny y dijo, mi abuela tiene una casa a 80 yardas, no sé qué es, en Madrid, digo en Nueva York, y la tenéis a vuestra disposición. Pues dicho y eso, y hecho. A base de vender rifas, a base de hacer 1000 cosas, fiestas de todo tipo, al club no le costó nada, y nuestro patrocinador, que era Vino de Toro, recibió una foto con una botella de vino de Toro con el club allí puesto, la foto, y delante de las Torres Gemelas y la Estatua de la Libertad, pero que nos costó hacerlo un montón de tiempo, porque hacía mucho frío, quedábamos y no aparecía nadie, y volvíamos a quedar hasta que esa foto vino y existe, y nadie la puede hacer ya, porque aquellas torres desaparecieron. Entonces fue poner una pica en Flandes, aquello fue, no pudimos jugar a las universidades, jugamos, pero no podías llevar publicidad, ni árbitros, ni nada, porque estaba prohibido en la NCAA esa el jugar partidos amistosos. Aquel fue un momento bonito. Otro momento muy bonito fue ir a La Habana. Estuvimos en La Habana pues una semanita en la casa de Zamora, allí, la casa de Castilla y León. Nos trataron con un guante blanco constantemente, nos invitaron a todos los sitios, vivimos lo que era el pueblo cubano desde dentro, en domicilios personales. Aquello fue una cosa que la tengo grabadísima. Entonces jugamos un partido amistoso contra los juveniles, lo perdimos, nos pegaron muchísimas faltas, nos hicieron muchas faltas, algunas muy violentas, y la ala dura del club, encabezada por Mike Hansen, pues se negaron a jugar al día siguiente, teníamos previsto, y los rusos, los cubanos se enfadaron mucho. Una anécdota, pero yo dije, yo no puedo obligarles a que salgan y a que le peguen. Y entonces aquello fue una reunión muy dura, pero yo acepté y no jugamos más. Hombre, por supuesto, yo tengo grandísimos amigos en el deporte, en el baloncesto, muchos. Pues el primero y más importante que sigue ahora mismo es que yo voy a hacer un curso al Ramiro de Maeztu de segundo nivel de baloncesto de entrenador, y todos eran de Madrid, menos yo. Y dijo el director del curso que al presentarse que había un zamorano entre todos, y yo le saludé muy amablemente a todos, y tenía a mi derecha una persona que ahora somos íntimos desde aquel momento. Y entonces fue el padrino de mi boda, es una persona que nos queremos mutuamente muchísimo, y esas cosas las debemos al baloncesto. El baloncesto ha sido casi no un sistema de vida, pero va unido todo, a viajes, desplazamientos, a partidos, a emociones, a los partidos, los peques, que ahora hay que ir a todos, porque si no, no eres buen abuelo o buen padre. El futuro ya está aquí, se llama Rubén Hernández, debutó en la categoría de plata el pasado 2 de noviembre, cumpliendo un sueño. En edad cadete saltó a la pista, comparte con su padre ese espíritu guerrero. Antes de entrar, una charla breve, padre e hijo fuera, entrenador y jugador dentro del parque. Últimas indicaciones, concentración máxima, carácter, valentía, penetración y canasta en la victoria ante Palmer Palma. Un jugador zamorano debutando con la camiseta blanquiazul. Bueno, yo creo que los dos lo manejamos bastante bien. Yo creo que una vez que entramos en el pabellón, él deja de ser mi padre y se convierte en Saulo entrenador, pero una vez que salimos ya lo puedo tratar otra vez de padre y hablar cosas fuera del baloncesto. Es seguro un momento muy especial porque sí, creo que siempre de niño vienes todos los fines y ves todos los partidos y dices que ojalá algún día poder estar aquí en el banquillo y salir a jugar un rato, y un sueño cumplido para mí, yo creo. Todos los días con una bola en las manos. Al final mi abuelo y mi padre llevan toda la vida en el baloncesto y me han influenciado en ser el jugador que soy, y nada, de ellos aprendo muchísimo cada día y soy el jugador que soy por ellos. Es una categoría que cada vez tiene más nivel, porque vienen jugadores de categorías superiores como la ACB o la Euroliga, y los equipos cada vez tienen más presupuesto y traen mejores jugadores. La liga cada vez tiene más nivel. Pero bueno, yo trabajo para ser el mejor jugador que yo podría ser, da igual yo creo que el nivel al que llegue, pero trato de centrarme temporada a temporada porque nunca se sabe lo que va a pasar, y intentar no tener la lista en el futuro y no tener demasiadas expectativas, porque yo creo que eso no es bueno, tener la cabeza en el día a día y ya está. Entre charlas, recuerdos y abrazos se entiende el CB Zamora, un club que nació como una familia y que sigue siendo un núcleo sólido donde la cercanía y la humildad son señas de identidad.
Aún queda mucho por escribir en este gran libro de recuerdos, una enciclopedia viva que aguarda miles de historias. Hay sueños como ver algún día al CB Zamora en la ACB, sueños que, aunque parezcan lejanos, nunca se dan por perdidos. Mientras tanto, el trabajo continúa. El CB Zamora seguirá llenando de alegrías a una ciudad y a su pabellón.